Gracias, congresista Becerril. Sin duda, una serie de variables que se abren de una sola propuesta. Los hemos escuchado a todos los colegas parlamentarios. Congresista Olaechea, iba a hacer, perdóneme usted, tiene usted el uso de la palabra antes de proceder a darle el uso de la palabra al ministro. Discúlpeme usted. Gracias, presidenta. Presidenta, las encuestas van a dar siempre respuestas diferentes. Si yo hago una pregunta, obviamente me van a responder la pregunta. Y este tema lo traigo a colación por conversaciones que yo hago visitando distintos lugares. Se supone que yo represento una zona de Lima, no sé cuál. Obviamente he buscado de dónde vienen mis votos y es increíble las zonas que han votado por mí, sacado con 42.500 votos. Pero las preguntas que me quisieran hacer las personas con las que yo he hablado, o sea, vale decir, si ellos hicieran la encuesta y no nosotros hiciéramos la encuesta, encontraríamos preguntas muy distintas. Ellos quieren tener a alguien con quien hablar. Ellos quieren tener a alguien que sentir que los representa. Quieren identificarse con el representado. O sea, vale decir, nosotros podemos hacer una encuesta y obviamente nos van a dar respuestas. Pero preguntarles qué cosa es lo que ellos quieren. Entonces lo difícil que es, en el caso mío, que cuando postulé por primera vez a la política, recorrí una cantidad de distritos. Y ha sido interesante que han sido los distritos que menos votos obtuve. Los que me piden más presencia. Querer hablar con el congresista. Entonces, acá hay un tema que es bastante importante, porque si yo le hago una pregunta, ¿usted quiere chocolate y vainilla? Él me va a contestar o chocolate o vainilla. Pero si yo le pregunto, ¿qué quiere usted comer? La cosa se vuelve mucho más compleja. Y esto lo traigo a colación, haber vivido en el Reino Unido. Me acuerdo que cada congresista iba por lo menos una vez al mes a reunirse en el distrito electoral del cual venía. Y le pedían cuentas. Porque sabían por quién habían votado. Ahora, el Congreso inglés son 600 representantes en Cámara Única. Pero había una obligación, y hay una obligación, de hacerse presente. El caso de Winston Churchill. Él tenía una representación, cambió de partido porque no estuvo de acuerdo, pero era a presión de sus electores. O sea, hay una relación mucho más importante y de repente estamos yendo a una fórmula que igual va a tener rechazo, va a tener desgaste y va a tener rechazo, porque no hay un contacto ni siquiera indirecto con las personas. Eso se lo pongo como temas en Estados Unidos igualito, de la misma forma, perdón, hay una cantidad, casi 500 congresistas y lo mismo en Alemania. Posiblemente eso venga del distrito uninominal, en que un congresista compite con otro congresista de otra bancada por ese distrito, y no las elecciones que tenemos que parece que son antropófagas, no todo el mundo matándose en el mismo partido, sino que hay el representante de cada partido en cada distrito. En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, es muy interesante la forma en que esta representación se da. Entonces, básicamente, es gente que se siente identificada con su congresista. Acá perdemos el contacto con la gente que nos eligió, o más aún, no tenemos idea quién votó por nosotros. Y esa persona tiene una expectativa. Quien de ustedes maneje un Facebook y ponga qué espera del congresista, es increíble, esperan trabajo, que demos empleo, espera una serie de temas que no son funciones del congresista. O sea, ni siquiera se entiende qué cosa es lo que debe hacer un congresista. Entonces, el tema se complica aún más. Y es una frustración si uno quiere comenzar a trabajar, tener realmente que explicarle a la gente los límites a lo que el congresista debe hacer y debe actuar en su función. Otro tema que quisiera, lo dejo ahí, presidenta, porque eso es un tema que le digo como primer año o primera vez participo en política,
es lo que me he encontrado con la gente que votó por mí. Estoy seguro que si elegimos un Congreso de cualquier característica y no tomamos en cuenta las expectativas que realmente tiene la gente, no seamos intérpretes de la gente, va a ser muy interesante lo que esperan de nosotros. Otro punto, se habla del costo. Pero antes de terminar, un último dato. Yo estoy en la Liga Peruano-Checa. La República Checa es del tamaño de Piura, Trujillo, Chiclayo, por ahí, no más. Tienen 255 diputados y 80 senadores. Y con las justas, hablando con el ex primer ministro checo, se sienten representados. Lo dejo porque tienen la misma contradicción. O sea, el pueblo después de un tiempo se desconecta, siente que no tiene conexión con el congresista. Posibles soluciones son, como es el Senado americano, las votaciones son cada 2 años, o estamos votando diputados o están votando senados. Hay actividad de parte del ciudadano. Y el ciudadano interesado es el único que vota, porque el derecho al voto lo ejerce el que quiere usar su derecho, no es un deber. Entonces, la gente que está más preocupada por la política, cada 2 años puede expresarse, a lo mejor ahí se puede generar un vínculo. Pero el vínculo de que yo represento hoy, yo considero que el pueblo obviamente tiene que estar disgustado porque no sabe a quién dirigirse. O sea, uno va a escuchar a una proporción mínima de votantes. Ahí hay un problema. Yo no creo que es por menos congresistas, sino es una representación mayor y una representación que esté todo el rato, no, cada 2 años, sujeta a revisión. El Parlamento inglés tiene la particularidad de que cuando se sienten que ya no están en consecuencia con el pueblo, llaman a elección, le dicen a la reina, señor, entrego el primerato, llame usted elecciones. Y cambia el gobierno porque hay un vínculo entre la representación y los que están ellos representando. Otro tema es el costo. Estamos hablando del 0,4% del presupuesto de la República, lo que cuesta este Congreso. No es nada. Puede ser en cifras absolutas. Cuidado que el dólar no es lo mismo que el dólar de hace 20 años. Hay lo que se llama la moneda corriente y la moneda de valor real. Entonces, hoy día, una de las cosas que realmente, y se lo digo no como una crítica, sino que yo también, en el momento que estuve ministro, lo veía. El Perú gasta 100.000 millones de soles de gasto corriente para hacer obras por 50.000. No sé si 2 soles para aplicar un sol es bueno. Pero lo que sí creo es que no es un tema de costos el problema que tenemos hoy día acá en el Congreso. Yo creo que es más bien cómo nos organizamos y cómo es que el pueblo puede sancionarnos vez tras vez. Si cada 2 años nos enfrentamos o a cambio de diputados o a cambio de senadores, les aseguro que vamos a estar más atentos. Porque esa es la base de muchas de las democracias que son permanentes en el tiempo. Permanente consulta al electorado y al electorado interesado, porque hay un electorado que no está interesado en la actuación política. Por eso es que la gente que quiere votar primero se inscribe y después vota. Entonces, si uno quiere votar en ciertos países, tiene que ir a inscribirse y dar la intención de que va a votar para que se planee toda la justa electoral. Pero si no quiere participar, no tiene por qué participar. Es un derecho, no es un deber, es un derecho electoral. Que acá muchas veces por razones políticas lo hemos confundido en un deber, pero realmente es un derecho. Y como derecho es que tiene que organizarse. Entonces, si vamos a cambiar un sistema, y acá tomo un poco lo que dice mi colega Juan Chaput, ¿no? O sea, ¿qué cosa es realmente lo que estamos teniendo? Me parece muy importante lo que decía Richard, nuestro colega Arce, pero Apurímac, ¿cuántos son? 486.000 peruanos. No pueden haber peruanos de segunda y de primera. Tenemos que buscar una representación que juegue a favor de todos. Miren el problema que tiene hoy día Cataluña. Cataluña dice vamos a secesionar. ¿Pero por qué tienen los votos mayoritarios por la secesión? Porque algunos tienen votos especiales, pero no representan a los votos cuantitativos. Si vota un hombre un voto, no hay secesión. Entonces, no generemos problemas mayores a los que ya tenemos. Y repito, no encuentro en este momento, por mi experiencia, que con menos congresistas vamos a representar más. Considero tal vez por camino inverso. Tenemos que estar identificados por nuestros votantes.
los países que más éxito tienen son los países donde se pueden reunir con sus congresistas y llamarles la atención. Yo he asistido a una de esas reuniones en la ciudad de Oxford cuando estaba estudiando. Un fin de semana me dijeron, va a haber esto. Y la zarandeada que le pegaban al congresista, perdónenme, era bien importante. Porque estaban delante de la persona por la que habían votado y le estaban exigiendo que hicieran lo que se había comprometido a hacer. Con menos, señora presidenta, creo que vamos a alejarnos. Es mi sensación. Pero no nos asustemos del costo. Yo creo que tenemos que privilegiar para la estabilidad de una nación, para la tranquilidad de sus habitantes, para el buen manejo económico. Tiene que haber espacio, tiene que haber paz. Y cuando el ciudadano se siente debidamente representado, ese valor se da. Y las condiciones de trabajo y de economía para el país mejoran. Cuando se crea una institución que es mucho más pequeña, posiblemente nos vamos a desconectar más, lo dejo como consulta. Pero eso es un tema que sí me preocupa. Y finalmente el tema de género me preocupa también porque puede haber un grupo de mujeres mucho más capaces que los hombres y por una cuestión de cuota no tendríamos a las mejores personas. Si ya estamos haciendo que el hecho de la libertad, como bien se mencionaba, no se puede negar gente que por razones de la vida y la historia no han podido educarse, pero es gente que tiene mucha experiencia y mucha sentido común, a veces el menos común de los sentidos, y que sería muy bueno que gente de esa capacidad también pueda estar en el Parlamento, pero tenemos que buscar calidad, y no la calidad la vamos a hacer poniéndonos reglas muy estrictas de género. Esos son 2 o 3 detalles que más que alternativas son preguntas que hago, porque son temas que estoy viviendo yo hoy día. ¿Quién represento yo? ¿A quién represento? ¿A quién me debo yo? No tengo la respuesta. Gracias. Gracias, congresista Olaechea. Colegas, tenemos 4 horas con 30 minutos desde que hemos iniciado la sesión de hoy. Y es la primera. Les dije antes que se han incorporado al debate una serie de variables en uno solo de los proyectos de ley que ha presentado el Ejecutivo. Hemos hablado, en primer lugar, y debe quedar claro por parte de usted, ministro, en las respuestas que debe dar a todos los parlamentarios, si es que el proyecto de ley, el proyecto de dictamen que esta comisión debe poner a consideración, primero de la comisión y luego del Pleno, comprometiéndonos nuevamente y ratificando la voluntad de hacerlo en el menor plazo posible, va a incorporar temas como la definición de los macrodistritos, que ahora usted lo lleva a equiparar con las regiones. No nos queda claro. Las propuestas tienen debilidades por estar incompletas. Entonces usted ha dicho que eso debe pasar a las leyes de desarrollo. Entonces, ¿para qué los han propuesto en un proyecto de ley? ¿Cuál va a ser el alcance que ustedes pretenden que tenga el nivel de alcance la iniciativa que ustedes mismos han planteado y que nos pone en esta disyuntiva? También se ha hablado acá de representatividad, de legitimidad, de cuotas, género, comunidades campesinas, pueblos originarios. Se ha hablado de requisitos, se ha hablado de voto facultativo, se ha hablado de si se debe respetar o no el voto preferencial. Se ha incorporado la renovación por tercios o por mitades y podría seguir listando las variables nuevas que se han incorporado a este debate. Y como bien dijo el congresista Juan Cheput, el diablo está en los detalles. Y no podríamos poner en consulta ciudadana una iniciativa legislativa cuyos detalles nos pueden llevar al lugar donde vive el diablo. No podríamos nosotros ser irresponsables por respetar plazos que de pronto, por sintonizar con lo que se necesita en términos de aceptación, terminen que en lugar de mejorar lo que tenemos, vayamos a empeorarlo. Debemos ser serios con el debate y por eso es que saludamos que el ministro esté aquí y que pueda dar respuesta, sobre todo
a las preguntas que han sido reiterativas por parte de los señores congresistas. Antes de eso también, si me permiten, por favor, me gustaría hacer una precisión con respecto a lo que dijo el congresista Gilbert Violeta, con respecto al artículo 206 de la Constitución. El 206 no establece un mecanismo general y uno excepcional. El 206 habla de las dos formas de hacer modificación constitucional, sin hacer una preeminencia con alguno de ellos como general. Y